Estimados hermanos y amigos, este es el programa del Templo Apostólico Shalom de San Antonio, Texas, en la voz del pastor Efraín Veloz. Mi buen Dios y Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, ponemos en tus manos, Señor, este ministerio. Habla el corazón de las almas. Que tu pueblo sea edificado y las almas sean tocadas, porque tu palabra es la verdad. Señor, la gloria sea para ti, por Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, si usted tiene su Biblia, leamos la escritura de Lucas, capítulo 5, desde el versículo 1 al 9. Y aquí encontramos un hermoso mensaje, un testimonio de poder. Un testimonio en el que nuestro Señor Jesucristo manifiesta su gloria y trata directamente con sus discípulos y nos da un mensaje que le hemos titulado Boga mar adentro. La escritura de Lucas capítulo 5 nos dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra por un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. El verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Me puedo imaginar que los discípulos estaban pescando a la orilla? Quizás porque allí no es el lugar de donde pescar. Y el Señor, conociendo estos, les hace y les da un mensaje sobre la necesidad de bogar a mar adentro. Estas son las palabras que Jesús les dijo. Vio que no estaban pescando nada. ¿Sabía esto, que no estaban pescando nada? Y el Señor, conociendo todas las cosas, les dice: Simón, boga más mar adentro y echen las redes para pescar. Simón le responde al Señor y le dice: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado.
mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué diferencia cuando nosotros hacemos las cosas conforme a nuestra mente y conforme a nuestra manera de pensar? ¿Qué diferencia que cuando Dios dice, aquí no es el lugar? El lugar es más adentro. Ustedes necesitan profundizarse. Y cuando ellos obedecieron la palabra, Simón dice, Señor, en fin, como tú digas. Toda la noche hemos pasado trabajando sin ningún resultado. Mas en tu palabra echaremos la red. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¡Qué obra tan maravillosa! ¿Qué diferencia cuando nosotros trabajamos, operamos, ministramos conforme a la palabra de Dios? Se llenaron las dos barcas a tal grado que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante del Señor Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué diferencia? Cuando nosotros hacemos conforme a nuestros planes, conforme a nuestra manera de pensar, de ver, de oír, de vivir. ¿Qué diferencia? Una gran diferencia cuando nosotros operamos, cuando nosotros ministramos, cuando nosotros trabajamos en el reino del Señor conforme a la palabra de Dios. De acuerdo a la palabra del Señor Jesús. Simón se vio muy humillado. Dijo, Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. ¿Qué fue lo que hizo que Simón tomara esta decisión? Mire usted lo que dice el versículo 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¡Qué sorpresa! ¡Qué tremendo ver la obra del Señor Jesús trabajando en el reino de Dios conforme a la palabra del Señor! Qué tan importante es pedirle al Señor su dirección. Qué tan importante es trabajar en la obra de Dios no conforme a nuestras ideas, conforme a nuestros proyectos, conforme a nuestros planes.
Qué diferencia cuando nosotros reconocemos y buscamos del Señor su santa dirección. Señor, enséñame tu voluntad. Muéstrame el trabajo donde debo trabajar por tu obra. Señor del cielo, que tú seas en todo glorificado. Con mucha razón el Señor le dijo al profeta Samuel: no mires lo que está delante de tus ojos, porque yo lo aborrezco. El hombre juzga según su vista, mas Dios juzga según el corazón. Encontramos un mensaje paralelo a esta experiencia allá en la escritura del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículo 3 al versículo 12, donde el Señor le da una lección al profeta. Todo mundo necesitamos lección, todo mundo necesitamos la dirección y que el Señor nos hable. Ahí en el capítulo 47 de Ezequiel, dice la escritura: y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Le dio orden el Señor que entrara al agua. Aquella fuente de agua midió 1000 codos y el agua llegaba hasta los tobillos. Verso 4. Le dijo: mide otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Boga más adentro. Más adentro. Vete hasta lo profundo. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. El Señor vio que no era suficiente. Él necesitaba profundizarse. Hay ocasiones que nosotros necesitamos esa lección que el Señor le dio a Simón Pedro. Nosotros necesitamos esta lección que el Señor le dio al profeta Ezequiel. Dios quiere y el Señor quiere que nos profundicemos. Mar adentro. Vete más adentro. Versículo 5, midió otros 1000 y era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver por la ribera del río. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán a la región de Arabia y entrarán en el mar, y entrados en el mar recibirán sanidad. Las aguas, lo que tú necesitas es profundizarse para que las aguas traigan sanidad. Esa es la obra de nuestro Señor, dictándole al profeta Ezequiel. Verso 9: toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirán. Hay vida. Habrán muchísimos árboles. Será resplandeciente. Será resplandeciente. Esto es lo que dice el Señor
Tú necesitas profundizarte para que ese río pueda correr hasta donde se encuentra la mano del Señor, el poder de Dios. Por haber entrado allá estas aguas recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entra en este río. ¿Qué dice el Señor? El Señor le está diciendo al profeta, métete hasta lo profundo, hasta donde no puedas tocar el piso, la fase baja del río, hasta que tengas que nadar, pasar el agua a nado. Y junto a él entrarán el pescados, y desde Engadi hasta el Engladín será su tendedero de redes. Sus pantanos, sus lagunas no se anegarán, quedarán para salidas. Su fruto será para comer y su hoja para medicina. El Señor le da una lección a sus discípulos en la escritura que leímos en Lucas, de que cuando hacemos las cosas conforme a la palabra del Señor, va a traer resultado. Es preferible que Dios opere conforme a sus planes. Es necesario, es importante que nosotros, sus creyentes, sus discípulos, sus apóstoles, sus profetas, sus evangelistas, sus pastores y la iglesia del Señor aprendamos a moderar y a moldear nuestra vida conforme a los planes de Dios. Qué importante es nosotros trabajar en la obra de Dios, en la vida cristiana, dentro de los planes del Señor. Es la misma lección que el Señor le dio al profeta Ezequiel, ahí en el capítulo 47. El Señor le dice, aquel varón iba midió 1000 codos. Dijo el Señor, no, vete más adentro. Midió otros 1000 codos, hasta que el agua le llegaba a las rodillas. No es suficiente. Vete más adentro. Midió otros 1000 codos, hasta que el agua le llegó a los lomos. Y dijo el Señor, no, vete más profundo. Y el varón midió otros 1000. Y llegó al grado de que la única manera de pasar por aquellas aguas, dice el río, no se podía pasar sino a nado. Esto es lo que Dios quiere. Quiere de sus ministros. Quiere de sus líderes cristianos. Quiere de las almas que andan vagando sin Dios y sin esperanza. Que tomen una decisión de andar en los planes del Señor, conforme a su palabra. Su palabra es la verdad. Dirá alguien, pero ¿por qué tengo que bautizarme? Porque así está escrito. Pero que yo no quiero bautizarme en el nombre de Jesús. Así está escrito. Así dice su palabra. Yo quiero solamente que me bauticen con unos chorritos de agua en la cabeza. No se puede. El Evangelio está escrito, y si nosotros hacemos las cosas conforme a su palabra, al Señor le agrada
que nosotros seamos obedientes a su palabra. Hay ocasiones, hay cosas que nos causan escándalo. ¿Por qué es necesario que así sea? Así es, así está escrito. Su palabra está escrita y fue escrita no por hombres cualquiera, fue escrita por hombres santos. Escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Fueron inspirados por Dios para escribir las Escrituras. Y lo que está escrito, está escrito. Si usted examina la Escritura de Proverbios, capítulo 30, versículo 4 al 6, toda la Escritura es de divina inspiración. Dice, no le añadas a sus palabras para que seas hallado mentiroso y te reprenda. ¿Qué serio es? Hacer las cosas conforme Dios y el Señor nos manda. El Señor Jesús quiere que sus ministros, los líderes cristianos, que su iglesia, nos profundicemos, como el Señor le dijo a Simón Pedro, boga mar adentro, como le dijo Ezequiel, ve, entra al agua, mide 1000 codos, llegaba hasta los tobillos, mide otros 1000 codos, llegaba hasta las rodillas, mide otros 1000 codos, llegaba hasta los lomos, y mide otros 1000 codos, hasta que la única manera de cruzar aquel río era a nado. El Señor quiere que tú y yo nos profundicemos en la oración, nos profundicemos en la palabra, nos profundicemos en el Espíritu. Este es no solo la mejor manera, sino esta es la única manera de lograr ser un creyente, ser un predicador, ser un siervo conforme al corazón de Dios. Esta fue la palabra que el Señor le dictó y le dijo a Simón. Esta fue la palabra que Dios le dio al profeta Ezequiel. Y es la palabra que Dios te dice a ti, mi hermano, a ti, estimado amigo y simpatizador del Evangelio. Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, pongo en tus manos cada persona, cada mujer, cada hombre, Señor, que escucha tu palabra, que traiga edificación, como dice tu palabra, así como desciende la lluvia del cielo y no regresa atrás, así será tu palabra, será prosperada para lo cual tú la has enviado. Señor, salva las almas, sana a los enfermos, da liberación al oprimido, bautiza en el Espíritu Santo. Señor, en este ministerio, en esta obra, la gloria sea para ti, por Cristo Jesús. Amén y amén.